Buenos días, chicos, ¿cómo están? Conmigo a pesar de mi etapa. Buenos días, profe. ¿Cómo le va? Bien, gracias. ¿Usted qué tal? Bien, bien, profe. Ay, que me alegra usted. Igual, profe, igual. ¿Qué tal los demás? ¿Cómo están los demás? Bueno, por favor, en el chat coloque primero su apellido, por favor, y luego su nombre y grado y sección. Por favor. Su primer apellido, luego su primer nombre y su grado y sección. Excelente, gracias. Lo otro que les iba a mencionar, por favor, que mantenga su cámara encendida, por favor. Y, ¿qué otra cosa les iba a decir? Vamos a ver. Bien, para los que acaban de entrar, por favor, su apellido, primero, su primer apellido, su primer nombre y su grado y sección. Ahí estamos. Bueno, pues qué gusto tenerles nuevamente, chicos. Es una bendición que el Señor nos da nuevamente de poder escucharnos, de podernos ver a la distancia. Sí. Eh, creo que ya pasamos un bimestre así de forma virtual. Fue un bimestre que nos tocó adaptarnos a todos, no solamente a ustedes, sino que a nosotros como maestros también. Y pues creo que ustedes son unos chicos bien pilas, son bien aplicados y que a pesar de todos los problemas que estamos pasando, siempre han tenido ustedes una buena reacción ante ello. Y en sus notas pues también se ve reflejado todo el esfuerzo que ustedes hacen, todo lo que ustedes estudian, todo lo que ustedes repasan. ¿Sí? Entonces, los felicito desde acá. Creo que todos los maestros los van a felicitar y si no, pues yo quiero ser uno de los primeros de felicitarlos
porque es muy bueno el trabajo que están haciendo. Entonces sigan así, sigan esforzándose, síganse dedicando a sus tareas, a sus trabajos, sigan preguntando, por mí no hay problema que pregunten, ¿sí? Entonces vamos a comenzar entonces. Les voy a compartir mi pantalla. Aquí está. Hay unos puntos que tenemos que ir mejorando y entre ellos son los puntos de los planos inclinados. Creo que esta parte de planos inclinados aún nos está costando un poco. Entonces, por eso mismo vamos a repasarlos un poquito más para que quede más pulido este tema, ¿sí? Entonces les propongo un ejemplo. Copie ahí el ejemplo rapidito en su cuaderno. Este es el problema que vamos a revisar el día de hoy. Otra de las cosas que le voy a mencionar mientras usted copia ahí todo el problema es de que con respecto a hojas de trabajo, con respecto a esas hojas que van a estar entregando, les quiero recordar, por favor, antes de eso, este tema ya es parte de la tercera unidad, para que lo tenga ahí presente, ¿sí? Desde aquí vamos a iniciar la tercera unidad, y ese es el tema con el que vamos a iniciar. Leyes de Newton, solo que en planos inclinados. Ahorita solo planos inclinados son los que vamos a estar estudiando. Entonces les decía, con respecto a las hojas de trabajo, por favor, yo en el archivo que les voy a subir, les voy a adjuntar un documento en PDF y junto con él va a ir un archivo Excel, ¿sí? El archivo Excel, lo que necesito que hagan es de que usted lo descargue, ¿sí? No trate de editarlo desde ahí mismo. Necesito que usted descargue el archivo y al momento de descargarlo, ya usted lo va a tener ahí para poder editarlo como usted considere. En cada una de ellas voy a ponerles los incisos de los problemas y para cada inciso usted tiene que colocar ahí su respuesta. Ahora, al momento de terminar de colocar sus respuestas y su nombre para cada archivo Excel que usted descargue, luego de eso conviértalo a PDF, ¿sí? Ahí mismo en la opción de Excel les muestra en guardar como, les dice si lo quieren guardar como archivo Excel o como PDF. Entonces guárdelo como un archivo PDF, ¿sí? Luego, antes de subirlo, necesito que también todo su procedimiento, le tome una foto, lo escanee, lo que a usted le, le convenga más, lo que tenga más a la mano. Si usted puede escanearlo y que quede mejor la imagen, pues sería excelente. Y si no, pues con una fotografía que se mire lo más claro posible. Lo copia a su computadora o hay una aplicación también que convierte una de las imágenes a PDF. Entonces, cualquiera de las opciones puede utilizarla.
La cuestión es de que necesito que me mande 2 archivos PDF, ¿sí? Uno donde esté su procedimiento y otro donde esté la respuesta de su archivo Excel. Entonces, eso es lo que necesito que lo tengan presente. Vuelvo a repetir, mientras usted copia, el archivo Excel, usted lo descarga y al momento de descargarlo ya usted puede editarlo como usted considere la mejor manera. Entonces, ahí en el archivo Excel solo van respuestas. Si en el ejercicio le pide que grafique, entonces en la respuesta ponga ahí gráfica en el procedimiento. No vaya a pasar la gráfica al archivo Excel, solo deje indicado que está en su procedimiento. De ahí, las imágenes que usted vaya a tomarle a su procedimiento, necesito que lo adjunte a un archivo de Word y lo convierta a PDF. O como le decía, hay otra opción que es que desde una aplicación del teléfono, si no estoy mal, le toma usted la foto a las imágenes y se lo convierte de una vez a un archivo PDF. Entonces, lo esencial acá es de que usted suba archivos en PDF y ya no esté subiendo tanto solamente las imágenes, sino que suba todos los archivos, tanto su procedimiento como las respuestas, en PDF. Si se diera el caso de que no le mando el archivo en PDF, perdón, su archivo en Excel, puede editar uno que yo ya le he enviado, de los que ya hemos usado, o me puede escribir al correo y yo le voy a estar mandando el archivo Excel. Si se diera el caso de que no lo adjuntara yo. Entonces, solo les vamos así rapidito para lo de Excel, para que lo tengamos en cuenta. Aquí yo tengo un archivo cualquiera en blanco y es de la página de Excel, ¿verdad? Entonces, cuando usted lo va a guardar, le dan archivo, guardar como, y en la opción de acá abajo, donde dice libro de Excel, exactamente en la parte de acá abajo, ustedes le van a dar clic acá y le van a dar aquí PDF. ¿Sí? Al momento que ustedes le ponen ahí PDF, este archivo no lo va a guardar como Excel, sino que lo va a guardar como un archivo en PDF. Y de ahí ya me lo envían. ¿Sí? Entonces, como les digo, hay varias opciones. Si usted no puede o le cuesta convertirlo, pues igual escríbame y yo lo voy a asesorar ahí para que lo pueda convertir. Lo que nos ayuda a nosotros al tener el PDF es de que vamos a poder ver continua su tarea en un archivo PDF primero. Y segundo, un archivo PDF, recuérdese que tiene menor capacidad en sentido de tamaño. Entonces es más fácil ver un PDF que un archivo Word o aún mejor que estar viendo las fotografías. Si se baja la resolución de las fotos, en varias ocasiones sí va a pasar. Entonces, no importa. Nosotros vamos ahí a estar viendo y si tenemos dudas de algún procedimiento, pues ya le escribimos a usted para que pueda ayudarnos con eso, ¿sí? ¿Hay alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Entonces, gusto de saludar, chicos. Que Dios les bendiga. Espero que estén bien, ¿sí? Es el deseo que tenemos, que estén bien, que estén sanos
que su familia esté bien también. Créanme que entre nuestras oraciones están siempre ustedes. Tal vez no oramos uno por nombre, pero oramos en general por cada uno de ustedes. Y siempre deseamos que el Señor esté con ustedes, el Señor los guarde, el Señor los cuide de todo mal. Y también le pedimos al Señor que nos saque adelante y más en esta crisis que estamos pasando. Entonces, como digo, los saludo, los bendigo. De todo corazón, los extraño un montón a todos. Y pues hay que seguir estudiando. Comencemos un tercer bimestre con ánimos, con ganas de sacar un 100, se puede. Entonces, siempre sus consultas son bienvenidas. Si en algún momento no logro responderle, pues vamos a buscar, investigamos bien el tema y le logramos contestar después. Pero usted no se quede con las dudas, siempre consúltelas. Si por alguna situación usted no se anima a hacer su pregunta así en grupo, pues me puede escribir y no hay ningún problema. Yo trato de responderle lo más rápido posible. Me preguntaron ahorita sobre las tareas, en dónde se van a enviar. Creo que ya les llegó una circular a todos, una circular al correo de ustedes, si no estoy mal, y al de sus papás, en el cual dice de que yo voy a crear ahora un Classroom nuevo. Ya no va a ser el mismo de matemática naranjo que hemos estado utilizando, sino que ahora va a ser propiamente de física el, el- la página de Classroom. Entonces ahora sí, solo a mí me van a llevar todas las notificaciones que usted escriba, usted comente, ¿sí? Que ese era el problema que teníamos, que muchas veces me escribían ustedes y a veces no lograba contestarles a tiempo y algunos tal vez ni les logré contestar porque ya había pasado mucho tiempo. Entonces, eso es lo que va a hacer ahora. Yo les voy a subir el código, yo les voy a pasar el código de la nueva clase que se tienen que ustedes inscribir para poder, em, para poder estar comunicados más cercanamente. Les voy a también dar otro correo, que es el otro correo que voy a estar utilizando ahora solo para esto de física y para que usted me escriba, ¿sí? Siempre recuérdese de escribir su nombre, su grado, para que no esté yo buscando de qué grado es usted, ¿sí? Y si especifica, fíjese, tengo dudas en la hoja 1, en la hoja 2, en la hoja 3. Muy bien. Los correos, ¿por qué no hicieron abrir un nuevo? Esa es otra pregunta. Muy bien. Les hicieron crear un nuevo correo porque varios de ustedes no tienen el nombre completo tal como deberían de tenerlo. Entonces ahora lo que se busca es tener un correo nuevo con sus datos completos y que sea solo para esto, para las clases que estamos manejando, para que no haya ni una confusión. Por eso es de que les hicieron crear correos nuevos y a los que no lo han hecho, por favor, que lo hagan lo más pronto posible, porque solo desde esos correos vamos a estar agregándolos a Classroom, ¿sí? Lo otro que les iba a mencionar, disculpe que me estoy alargando con esto, es de que si usted quisiera comunicarse un poquito más rápido conmigo, eh, puede usar esta aplicación. Ahorita se las muestro. Pronunciarlo no puedo, entonces mejor se los proyecto. Esa aplicación es una de las aplicaciones que Google nos da directamente desde su correo. Me puede usted mandar un mensaje y me va a llegar como un chat, como que si fuera WhatsApp que estuviéramos utilizando. Ahí me puede mandar imágenes, me puede mandar mensajes. Entonces, si quisiera, yo considero mejor que utilicemos esa aplicación para poder comunicarnos de forma más rápida, ¿sí? Entonces,
Y si no, pues me puede escribir por Classroom o mandarme un correo. Cualquiera de las tres opciones. Pero yo preferiría un poco más utilizar esta aplicación, ¿sí? Que llegan más rápido los mensajes. A veces los correos se quedan, ¿cómo se llama? A veces se quedan por bastante tiempo en línea hasta que llegan. En cambio, en esto, por ser una aplicación de mensajería, llega más rápido. Muy bien. Con respecto a las notas, si se las van a entregar, no sé. La verdad, no sé. Em, yo creo que eso, dirección se está manejando con las fechas y con todo eso. Entonces, en ese tema sí yo desconozco qué va a pasar, ¿sí? Entonces, ahí estamos, eso es lo que necesitaba decirles y me tomé el tiempo para hacerlo, para que quedara todo claro, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna duda. No, bueno, cualquiera de sus dudas, entonces, em, me pueden escribir y yo voy a estar ahí atento de ustedes. Entonces, comencemos. Dos cajas de embalaje cuyas masas son de 20 kilogramos y la otra de 15 kilogramos están conectadas por una cuerda ligera que pasa sobre una polea sin fricción como en la figura. La caja de 15 kilogramos se encuentra sobre una superficie lisa inclinada a un ángulo de 40 grados. Encuentre, inciso A, la aceleración de la caja de 15 kilogramos y el inciso B, la tensión de la cuerda, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces ahí nos dan el dibujo y tenemos por esta parte de acá lo que es la masa número 1 y masa 1 y aquí tenemos la masa 2. Tenemos un plano inclinado y el plano está a 40 grados. Muy bien. Entonces sacamos de primero lo que son nuestros datos y para nuestros datos tenemos que una masa 1 de 20 kilogramos, una masa 2 de 15 kilogramos y el ángulo de 40 grados. Entre las incógnitas que tenemos lo que es la aceleración de la caja de 15 kilogramos y la tensión de la cuerda. Entonces comenzamos con nuestro procedimiento. Entre nuestro procedimiento tenemos primariamente que tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre. Yo tomé la masa 1 como primero. Entonces vamos a sacar el diagrama de cuerpo libre de la masa 1. Entonces yo ya dibujé la masa aquí. Yo tengo aquí la masa. Hice un dibujo breve de la masa, que es este que está aquí. La masa que vamos a estudiar ahorita es esta masa de acá. Esta de acá la que vamos a estudiar. Primero la de 20 kilogramos. Bueno, entonces para estudiarla, primero lo que tenemos que ver es de que esta masa está suspendida. ¿Sí? Está suspendida en el aire y la está agarrando la otra masa 2 de 15 kilogramos. Recuerde que el problema nos dice que no hay fricción. Entonces la fricción
no hay, 0. ¿Sí? Fricción no hay. Esa es una de las cosas importantes que tenemos que tener. Entonces, esta es la masa de 20 kilogramos. Voy a ponerle aquí 20 kilogramos. Esa es la masa que tenemos ahorita. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la tensión de la cuerda, que es la que está aquí, miren. Esta tensión de acá. Esa cuerda que está ahí. Ese es uno de los datos que ya tenemos para poder colocar en nuestro diagrama. Aquí está la tensión, miren, vamos a ver una línea, que es la línea que está exactamente hacia arriba, señalando mi diagrama de cuerpo libre. Y hacia abajo tenemos el peso, ¿sí? Entonces, esas son las dos que tenemos acá. Entonces, la dibujo yo en mi diagrama de cuerpo libre. La dibujo acá. Vamos a colocar con negro que tenemos la tensión de la cuerda. Y podemos colocar con color rojo en la parte de acá abajo que tenemos el peso. Entonces, esos son las dos primeras, los primeros datos que tenemos, tensión y peso. En la masa que tenemos, que no está sobre la superficie, sino que está suspendida en el aire, ¿sí? Entonces, ya partiendo de esta masa, de ese diagrama de cuerpo libre, podemos empezar a sacar nuestras ecuaciones. Las ecuaciones con respecto a sus componentes de ese diagrama. Entonces, ¿qué datos son los que tenemos? ¿O qué es lo que necesitamos tener? Entonces, aquí hemos dicho que está el peso. Peso está y la tensión. Si miramos una sumatoria de fuerzas en X, recuérdense que nos están pidiendo aceleración. Eso significa que sí va a estar en movimiento nuestro sistema. Si nos dijeran de que este objeto no se está moviendo, o sea, no va a poseer una aceleración, entonces si no posee una aceleración, usamos la primera ley, donde dice sumatoria de fuerzas igual a 0. Pero como nos dice de que sí se está moviendo, porque sí tiene una aceleración, entonces tenemos que usar la segunda ley, ¿sí? Donde dice que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Masa por aceleración. Entonces tenemos que buscar cuáles son las fuerzas que están interactuando en esta caja de 20 kilogramos. Tenemos que ver qué está pasando aquí. ¿Será que tendrá alguna componente en X o no tendrá ninguna componente en X? Recuérdese que esta es la caja que está suspendida en el aire y las únicas eh, fuerzas que encontramos fueron estas, la de la tensión y la del peso. Y los dos están sobre su eje, el eje Y, ¿sí? Estos dos están sobre el eje Y, tanto en el eje Y positivo y el eje Y negativo. Entonces, eso significa que fuerzas en X no posee este sistema, esta caja. Esa caja no tiene ninguna fuerza en X. Entonces usted puede dejar indicado ahí de que en esta parte de acá, en X no hay ninguna fuerza. Entonces podemos poner la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, porque no hay ninguna. Ahora, en Y es lo que tenemos que ver ahora.
En Y, ¿quiénes son los que están siendo involucrados? Entonces vamos a poner para la sumatoria de fuerzas en Y, igual a masa por aceleración, ¿sí? Entonces, miremos qué fuerzas están siendo involucradas acá. Algo que tenemos que tener claro son los signos que vayan a tener la tensión y el peso en este sistema, ¿sí? Muy bien. Me están diciendo que se perdieron con la masa y con la aceleración de acá. ¿Por qué la igualamos a la masa por la aceleración? Muy bien. Esta igualdad que hicimos, vuelvo a repetir, de la sumatoria de fuerzas igual a la masa por la aceleración, la hacemos porque en nuestro sistema que nos dieron arriba, que es el que está aquí, nos dice que en esta caja hay una aceleración. O sea, este sistema está en movimiento. Si el objeto está en movimiento, nosotros tenemos que utilizar la segunda ley, ¿sí? La segunda ley de Newton. ¿Por qué? Porque la segunda ley de Newton es la que nos dice que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Si esto no estuviera en movimiento, este sistema no estuviera en movimiento, estuviera todo quieto, no se mueve, está equilibrado. Si está en equilibrio, no usamos la segunda, sino que usamos la primera. Y ya al utilizar la primera ley, ya no decimos que va a ser igual a masa por aceleración, sino que sería igual a cero, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre la primera y la segunda ley, de que la primera ley es cuando el objeto está en equilibrio o no tiene movimiento, que eso es lo que pasa, o la segunda ley, que lo que nos dice es que el objeto está en movimiento. Entonces, si el objeto está en movimiento, eso significa que posee una masa y también posee una aceleración porque se están moviendo. Eso es lo que nos dice. Por eso lo utilizamos masa por aceleración. Ahora, muy bien, entonces tenemos entre las fuerzas la tensión y el peso, ¿cierto? Pero, ¿con qué signo lo vamos a utilizar? Esa es la situación. Entonces, si se dan cuenta, vuelvo acá y analizando el dibujo, nosotros tenemos en la parte de acá esta cuerda, la cuerda que está aquí, es la misma cuerda que pasa a la otra caja, ¿sí? Entonces, la cuerda de acá es la misma cuerda de acá. Eso significa que la tensión que tengamos nosotros acá va a ser la misma tensión que va a tener la cuerda en la parte de acá, ¿sí? Entonces, esas tensiones son la misma, tanto para la caja de la masa 1 como la tensión de la caja 2, ¿sí? Entonces, ¿con qué signo vamos a poner cada una de las tensiones? Porque tanto para esta masa tenemos que poner con un signo la tensión y para esta otra masa tenemos que poner con otro signo de la tensión. Recuerde que tenemos que colocar una positiva y una negativa. Ahora, con respecto a los pesos, ¿quién es más grande? La que es la más grande es la tensión 1, la masa 1, perdón, que es la de 20 kilogramos, que es la que está acá. Eso significa que, como está en movimiento por peso, esta está siendo jalada hacia arriba
y esta está moviéndose hacia abajo, ¿cierto? Porque esta es la caja más pesada y esta es la caja que es un poquito más liviana, ¿sí? Es igual que en un sub y baja. El que tenga la dirección para arriba, la vamos a manejar como positivo. Eso pasa aquí. Miren, esta caja va para arriba. Entonces, la tensión de acá es la que la vamos a manejar como positiva. Esta tensión, miren, la tensión de acá la vamos a manejar como positiva, ¿sí? Ahora, si esta tensión es positiva porque la está jalando hacia arriba el sistema y esta tensión va hacia abajo, eso significa que la tensión de esta cuerda la vamos a utilizar como negativa, ¿sí? Entonces ya podemos decir que entre nuestras fuerzas, aquí yo ya puedo bajar. No sé si quedó alguna duda con eso. Ahí usted puede levantar la mano colocando la opción para que yo le pueda dar la palabra si hay alguno que tenga alguna duda. ¿No hay dudas? Me puede escribir también en el chat si tiene dudas. ¿No? Muy bien. Gracias, Jimena. Gracias, Delmi. Entonces, voy a bajar. Voy a bajar donde estaba. Solo voy a borrar esto. Entonces, este análisis que estoy haciendo yo aquí, que hice con el dibujo, es importante tenerlo. Porque si usted pone las dos tensiones positivas, le va a salir otro cálculo. ¿Sí? Entonces, ya regresando aquí donde estábamos colocando, nuestros datos. Entonces vamos a poner la sumatoria de fuerzas. Entonces mi tensión va a ser negativa. Entonces aquí voy a colocar menos la tensión más el peso 1 por ser de la masa 1, igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la tensión negativa? Vuelvo a decir, para que haya un equilibrio en este sistema, después de esto, de este tema de leyes de Newton, lo que nos sigue entre temas sería lo que son, se me fue, lo que es el trabajo y la energía. Dice que entre la energía y el trabajo y el movimiento hay un teorema que es el teorema de la conservación, que dice que el mismo trabajo que usted realice o la misma energía que usted use, que usted adquiera a su cuerpo, es la misma que tiene que utilizar en su cuerpo. O sea, tiene que haber un equilibrio entre ellas. Si usted consume, y tal vez eso ya lo vio en química usted, algunas calorías, algunos carbohidratos, su cuerpo va a tener energía, ¿sí? Pero esa energía usted la tiene que volver a sacar, porque no se puede solo estar acumulando energía y acumulando energía. Cuando usted acumula mucha energía con muchos carbohidratos, lo que pasa con su cuerpo es de que empieza a engordar, ¿sí? Eso es lo que nos pasa cuando no usamos la energía que estamos adquiriendo, se vuelve grasa. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? De que si la tensión aquí es positiva, para conservar la misma tensión de esta caja hacia esa caja, esta tensión tiene que ser negativa por la conservación de movimiento, ¿sí? Entonces, ¿y por qué está pasando eso? Por la masa que tiene. Esta masa que tiene la caja de 2 es de 15 kilogramos y la que tenemos acá es de 20. Eso significa que esta caja va a ir hacia abajo y que esa caja va a ir hacia arriba. Entonces, si por
por conveniencia, utilizamos positiva la tensión hacia arriba, porque el objeto está moviendo hacia arriba. Y la tensión negativa en la otra cuerda hacia abajo, porque por el movimiento que está realizando. Y entonces, si la tensión está yendo, la caja está yendo hacia abajo, la tensión va a ser negativa y nuestro peso va a ser también positivo, ¿sí? Entonces, con eso ya podemos tener una primera ecuación, que es la que ya tenemos ahí escrita, ¿sí? La menos tensión más el peso 1 igual a la masa 1 por la aceleración. Esto que acabamos de hacer es únicamente para el primer diagrama de cuerpo libre. No sé si hay alguna otra duda. No. Muy bien. Entonces, continuemos. Desde aquí, usted ya puede sacar datos. Ya puede colocar datos. Por ejemplo, el del peso. Usted ya puede colocar cuánto vale el peso. ¿Sí? Tenemos la masa. Recuerde que para poder encontrar el peso, podemos escribir que el peso, vamos a ver, que el peso 1 va a ser igual a la masa 1 por la gravedad. Y la masa 1 es igual a 20 kilogramos, ¿cierto? Entonces aquí podemos poner los 20 kilogramos por los 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y esto me va a dar 196 newtons. ¿Sí? Entonces ya tenemos el peso 1, 196 newtons. Entonces de la ecuación que yo tengo acá, puedo escribir, lo voy a escribir aquí abajito, que me quedará como menos la tensión más 196 newtons. Y esto va a ser igual a los 20 kilogramos por aceleración. Y aquí está nuestra primera ecuación. Recuerde que no tenemos ni aceleración, ni tenemos la tensión. Entonces aquí está la primera ecuación que podemos dejar indicada. ¿Sí? Esto es con respecto a mi diagrama de cuerpo libre. Recordando que solo tengo fuerzas en Y. En X no tengo ninguna fuerza. Bueno, entonces, continuemos. Ahora voy a sacar un diagrama de cuerpo libre para la masa 2. ¿Sí? Entonces me voy a pasar a la masa 2. Me voy a la masa 2 de una vez. Vamos a ver. Aquí está. Entonces voy a pasar aquí a la masa 2. Y para el diagrama de cuerpo libre de la masa 2, también tenemos una caja. Voy a copiar mi diagrama de cuerpo libre. Muy bien. Recuérdese que la masa que posee un objeto
Por ejemplo, este objeto de acá, este objeto tiene una masa de 15 kilogramos, ¿cierto? 15 kilogramos. Entonces, la masa es 15 kilogramos. Para encontrar el peso, dice que el peso es igual a la masa por la gravedad, ¿sí? Entonces, así podemos encontrar el peso. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos encontrar el peso de esta masa de una vez, podemos decir peso es igual a los 15 kilogramos por los 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, este peso va a ser igual a 147 newtons, ¿sí? 147 newtons. Entonces, esa es la diferencia. La masa no es igual al peso, porque la masa que tenemos es lo que nos da de la caja, y el peso lo podemos encontrar al momento de multiplicarlo por la gravedad. Eso es lo esencial en esto de acá. Entonces ya tenemos un peso y lo voy a escribir acá de una vez para que quede registrado. El peso, y aquí tengo un pequeño, esta pequeña de aquí, no aquí. Recuerden que ahora en el siguiente diagrama de cuerpo libre que tenemos, hacia arriba tenemos una fuerza, ¿sí? Y la fuerza que tenemos hacia arriba es la fuerza normal. La fuerza normal siempre es la que es perpendicular hacia el objeto, hacia la masa, hacia la caja. ¿Sí? Ahora, ¿qué otras fuerzas son las que tenemos? Eso es lo que necesitamos ver ahorita. ¿Qué otras fuerzas están acá? Y para eso voy a traer este dibujo para acá nuevamente, para que usted lo mire. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Les traje nuevamente aquí a pantalla el dibujo que nos da el problema, el dibujo inicial, para que miremos qué está pasando. Ahora estamos viendo esta caja, ¿sí? Esa es la caja que estamos viendo ahora. Entonces, esta caja perpendicular a ella, o sea, hasta acá, está la normal, ¿sí? Entonces voy a colocarle aquí que esta es la normal. Hacia abajo, desde el centro de la caja, va lo que es el peso, ¿sí? Y hacia arriba, vamos a ver si logro, perdón, hacia acá arriba, hacia aquí arriba, va lo que es la tensión, y hacia abajo iría, escuchen bien lo que dije, iría lo que es la fuerza de fricción. Pero como nos dice que lo utilicemos sin fricción, entonces no vamos a colocar nada ahí. Si hay algún dato que a usted no le va a favorecer ponerlo, no lo coloque, ¿sí? Se va usted a mortificar más. Igual que la normal, si se dan cuenta, no es una fuerza que nos vaya a ayudar, porque para encontrar la normal necesitamos el coeficiente de fricción. Entonces, estas dos no son necesarias colocarlas. Ya después de eso, ahora sí, el plano que yo tengo aquí, el que yo hice en este dibujo, que yo manché en este dibujo, si usted lo puede ver, es el que voy a colocar aquí.
Usted puede ver y dibujar un diagrama aquí en este dibujo y le quedaría así. Solo que vamos a retocar lo que es el peso. El peso podríamos tomarlo desde aquí, miren. La tensión hacia arriba. Entonces, si usted le da vuelta a este diagrama, le da a 45 grados hacia la izquierda, la tensión le va a quedar sobre este eje, o sea, hasta acá. Hacia acá le quedaría la tensión, que sería lo de esta flecha que yo puse acá, ¿sí? Y el peso le quedaría a usted en esta forma como lo va a colocar ahorita. El peso quedaría hacia acá, ¿sí? Entonces tenemos tensión y tenemos peso, ¿sí? Según nuestro dibujo que acabamos de hacer. Ahora, como ya tenemos tensión, ya tenemos peso, ahora lo único que nos falta ver es el ángulo. ¿Dónde vamos a colocar el ángulo? El ángulo nos quedaría de la siguiente forma. Vean, pues, para que se les facilite, yo estuve ahorita viendo cómo decirles esto para que se les facilite y pongan atención con esto. Cuando usted tenga un plano, así como lo está viendo ahora acá, voy a quitar todo lo que hemos escrito allá. Em, Cuando usted tenga un plano así como este, siempre cuando usted lo pase a un plano cartesiano, por ejemplo, como el que tenemos, que estamos utilizando aquí, entonces, ¿qué va a pasar? Usted tiene aquí, dijimos, el peso. Como ahí tenemos el peso, el ángulo que usted, cuando usted utilice de esa forma, el ángulo que usted va a tener va a estar ubicado en esta parte, miren. Voy a ponerlo con negro. Aquí va a tener usted el ángulo. Eso es, sí, solo sí, el triángulo rectángulo que está acá está de esta forma. O sea, está apuntando, si se quisiera ver así, hacia el lado derecho. La otra forma que nos pueden presentar un triángulo rectángulo es que estuviera de esta forma. ¿Sí? Esta es la segunda forma donde nos pueden presentar un triángulo rectángulo. Y el ángulo acá. Si se diera el caso que tuviéramos un sistema así como lo está viendo ahí, en el diagrama de cuerpo libre, con respecto al peso, con el peso de una caja que esté ubicada en esta parte. Ahí, si se da cuenta usted, el peso de esto iría hacia acá, ¿sí? Entonces, al ponerlo en nuestro diagrama de cuerpo libre, va a quedar hacia acá. Y el ángulo que tengamos nosotros acá va a ser el ángulo que nosotros vamos a tener en esta parte, ¿sí? Esto es muy importante que usted lo sepa y que usted lo maneje cuando se le pongan a usted las dos situaciones, ¿sí? Cuando esté el triángulo rectángulo apuntando hacia la derecha o como está en la parte de arriba o cuando está apuntando hacia la izquierda va a tomar el ángulo en esa parte de ahí, ¿sí? Entonces, por favor, cópialo así rapidito, anótelo ahí entre las cosas importantes para que cuando usted se enfrente a algún problema igual que este, eh,
ya sepa cómo utilizar el ángulo. Ahora, si para utilizar, ¿qué ángulo utilizar? Ese ya es decisión suya. Ya lo habíamos hablado antes. Yo le decía, utilizo regularmente y en muchas ocasiones utilizo yo desde el origen hasta acá, ¿sí? Entonces, pero el día de hoy no lo voy a usar así, lo voy a usar como me mencionaron el último día y voy a utilizar el ángulo de 40. Entonces, sigamos entonces. Voy a borrar esto de aquí abajo. Ahí está. Muy bien. Entonces, ya habíamos dibujado nuestro diagrama, todos los datos que llevaba. Dijimos que para acá el peso, dijimos que para allá la tensión. Muy bien. Entonces, ahora sí, lo que necesito que mire usted ahorita es de que con la tensión no hay ningún problema. ¿Sí? Con la tensión no hay ningún problema porque la tensión está sobre el eje de coordenadas. El problema es con el peso, ¿sí? El peso tiene un ángulo, que dijimos que es el de aquí, que es el ángulo de 40 grados. Entonces, desde ahí vamos a comenzar para armar nuestras ecuaciones. Como el peso tiene dos componentes, eso significa que ahora sí tenemos una sumatoria de fuerzas. Vamos a hacerlo con este. Sumatoria de fuerza en X, como está en movimiento, masa por aceleración. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje X? Esa es la duda ahorita. ¿Qué fuerzas son las que tenemos? Las fuerzas en el eje X que tenemos son, primero, la tensión, ¿sí? Y la tensión ya habíamos dicho que en este sistema iba a ser positivo. Entonces tenemos tensión positiva y tenemos menos el peso como estamos trabajando en X, recuerde que la entidad es coseno de 40 grados. Mire que hoy estoy utilizando el coseno. Por eso fue que ya le di el signo de una vez negativo. Entonces, ahora, eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Eso es con respecto a todas las fuerzas en X. Ahora, con respecto a las fuerzas en Y, la vamos a ver después, porque aquí ya podemos colocar datos. Por ejemplo, el peso ya habíamos dicho que era de, ¿cuánto habíamos dicho el peso? 147, ¿se recuerdan? Entonces aquí ya podemos escribir, eh, voy a mover esto para acá. Moví eso para allá para tener un poquito más de espacio. Eh, entonces podemos decir tensión menos los 147 newtons
coseno de 40. Otra cosa importante que les había dicho es que cuando utilicemos una identidad trigonométrica, utilicemos todos los decimales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí si usted saca el coseno de 40, le va a dar 0.76 y varios dígitos más. Use todos. De una vez ese resultado que le dio, multiplíquelo por los 147, ¿sí? Así de una vez. Entonces, ahí nos va a dar una tensión, vamos a tener la tensión menos los 112.61 newtons igual a los 15 kilogramos por la aceleración. ¿Sí? Entonces ahí ya pues, colocamos los datos que ya teníamos, solo para poder reducir un poquito las variables, un poquito las incógnitas. Y eso es con respecto a la sumatoria de fuerzas en X. Ahora, también tenemos sumatoria de fuerzas en Y. Esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Recuerden que esta es masa 2, igual que aquí es la masa 2, y este es el peso 2. Utilizamos masa 1 y peso 1 solo para identificar qué masa es la que estamos utilizando, qué cuerpo es el que estábamos estudiando. Ahora, con respecto a las tensiones, perdón, a las fuerzas que tenemos en este diagrama de cuerpo libre, tenemos que la única fuerza que está siendo involucrada con ello es la del peso, ¿sí? La única que está siendo involucrada es el peso. Y para el peso, como estamos viendo su componente rectangular en Y, es seno de 40. Seno de 40 grados. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Parece que es la masa 2 y el peso 2. ¿Sí? Entonces, ya tenemos lo que es el peso. ¿Sí? Entonces, ahora solo vamos a colocar la masa. No sé si hay alguna duda hasta acá. Bueno, me preguntan por qué el peso lo puse en negativo. Yo creo que es en la parte de aquí. ¿Por qué lo puse en negativo? Profe, no está acá el ángulo. Muy bien. Voy a responder esta con respecto al peso. ¿Por qué el peso es negativo? Recuerde que estamos utilizando el concepto de que el objeto se está moviendo hacia arriba. ¿Sí? Eso significa que la tensión es positiva y por el concepto de movimiento vertical, recuerde que si el objeto va hacia arriba, eso significa que su peso va a ser negativo. Entonces, por ese concepto fue que colocamos que el peso es negativo. ¿Sí? Ahora, también me escribieron que, ¿dónde está ubicado el ángulo? Muy bien, el ángulo ya lo habíamos visto en la parte de arriba, acá. Y habíamos dicho que por teorema, el ángulo que vamos a utilizar acá es el mismo que
en este plano, voy a tratar de hacerlo aquí encima de esto. En este, aquí está. En este plano que tenemos acá, el ángulo que tengamos, y así lo vamos a identificar, el ángulo que tengamos en la parte de acá, ¿sí? Va a ser por teorema, tiene que ver con cierta parte de los ángulos complementarios. Es el ángulo que vamos a utilizar en la parte de acá, ¿sí? Entonces el ángulo que vamos a usar aquí es este mismo ángulo cuando tengamos este sistema. Eso lo habíamos visto y se lo dejé como un pequeño chivo, se podría decir, dependiendo qué situación esté trabajando. Si está así el triángulo o está a la inversa, en vez de apuntarse a la derecha, hacia la izquierda. Y ya les dije cómo tienen que utilizarlo para que no se pierdan, ¿sí? Entonces, regresemos. Muy bien. Estamos aquí. Ahí está. Entonces ya tenemos eso. Podemos colocarle los datos que tenemos. Podemos colocar el peso 2. El peso 2 dice que es de, ¿cuánto habíamos dicho? 147. Entonces aquí podemos poner los 147 newtons, seno de 40. Vuelvo a repetirles. Utilicen todos los decimales cuando se trate de una entidad trigonométrica. Entonces colocamos seno de 40 y todo el resultado que me dé lo multiplico por 147 y esto me da, me dio un resultado de 94.48 y después del 8 hay un 9, entonces 0.49 newtons y esto es igual a 15 kilogramos por aceleración. Si se dan cuenta, aquí tenemos nuestra tercera ecuación, ¿sí? La segunda ecuación que habíamos encontrado era la que teníamos aquí, ¿sí? Ahora, tenemos que encontrar la aceleración. Entonces, tenemos que buscar o tenemos que ver cómo encontrarla, porque se dan cuenta en esta ecuación de acá, tenemos tensión y aceleración como incógnitas. Y eh, en la anterior teníamos igual tensión y aceleración. Entonces, ya teniendo eso, podemos hacer una igualación o una suma y resta, o como el sistema de ecuaciones que usted quiera utilizar para poder realizar esta operación. Entonces, yo la que voy a utilizar es la siguiente. Voy a copiar como la ecuación 2 y la ecuación 1 tienen las mismas incógnitas. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar eh, por medio de suma y resta. Solo vamos a poner todo en limpio otra vez. Lo que tenemos. Vamos a borrar todo. Aquí está. Bueno, la ecuación anterior nos quedó de esta manera. La ecuación 1 nos quedó menos la tensión más los 196 newtons igual a los 20 kilogramos
por la aceleración. ¿Sí? Entonces, vamos a realizarlo con eso. Entonces, tengo aquí esto. Vamos a utilizarlo. Tenemos entonces la ecuación 1. La ecuación 1 dice mientras escribo yo aquí las ecuaciones, por favor, los que no han escrito su nombre, su apellido primero, su primer apellido, su primer nombre en el chat, escríbalo que ya ahorita va a pasar asistencia de los que entraron. Entonces tengo menos la tensión más los 196 newtons igual a los 20 kilogramos por la aceleración. Eso es con respecto a la ecuación 1. Con la ecuación 2, que fue la que encontré después, que tienen las mismas incógnitas, tenemos la tensión menos los 112.61 newtons igual a 15 kilogramos por la aceleración. Entonces yo voy a utilizar el método de suma y resta, ¿sí? Suma y resta para esta ecuación de 2 por 2, ¿sí? Entonces voy a realizar una línea acá y voy a operar. Si se dan cuenta, la tensión arriba está negativa y abajo está positiva. Entonces estas las puedo hacer 0, ¿sí? Ellas se vuelven 0. Y si yo resto los 196 menos los 112.61, me va a quedar 83.39 newtons. Y esto va a ser igual a 20 kilogramos más 15. Tenemos que son 35 kilogramos por aceleración, ¿sí? La aceleración no la sumamos porque es solo un término que está ahí, 20 kilogramos por aceleración. No lo sumamos, solo se copia la aceleración, al igual que los kilogramos, solo los copiamos. Ya teniendo esto, podemos encontrar la aceleración. Podemos decir que esos 35 kilogramos que están aquí, están multiplicando. Significa que pasan al otro lado a dividir. Entonces tenemos aceleración es igual a los 83.39 newtons dividido los 35 kilogramos. Eso nos da una aceleración de 83.39 dividido 35, nos da 2.38. Entonces tenemos una aceleración de 2.38 metros sobre segundos al cuadrado. Sí, esa es la aceleración que nos da el entre el primero y el segundo de las ecuaciones que planteamos. ¿Sí? Ahora ya encontramos la aceleración. Ahora solo nos falta encontrar la tensión. Y para encontrar la tensión, podemos usar cualquiera de las ecuaciones, la 1, la 2 o la 3, en donde esté la tensión. Yo agarré la ecuación 1, la ecuación que tenemos aquí arriba, ¿sí? Y esa voy a tomar ahorita para poder ejemplificar esto. Vamos a hacerlo acá. Entonces voy a escribir la ecuación otra vez.
voy a escribir menos la tensión más los 196 newtons igual a los 20 kilogramos por la aceleración. Ahora ya tenemos la aceleración. Entonces podemos decir 20 kilogramos por los 2.38 metros sobre segundos al cuadrado. Y aquí escribo menos la tensión más los 196 newtons. Puedo multiplicar acá lo que es 20 por 2.38 y eso me da 47.6 newtons. Y aquí sigo teniendo menos la tensión más los 196 newtons. Entonces ahora lo que voy a hacer, la tensión como es negativa, la voy a pasar al otro lado y me va a quedar como más la tensión. Y como este 47.6 newtons está sumando acá, va a pasar a restar. Entonces voy a tener acá los 196 newtons menos 47.6 newtons. Ahora ya solo me falta hacer la resta. 196 menos los 47.6. Y tenemos un resultado de que la tensión de la cuerda es igual a 148.6 newtons. Entonces es ahí. Ya podemos terminar lo que es el problema, ¿sí? Ya encontramos la tensión y la aceleración, que es lo que nos está pidiendo. No sé si hay alguna duda, chicos. Dice que si la ecuación no se puede anular para la aceleración, si no se diera el caso de que no pudieran anular la tensión, como por ejemplo aquí ya la anulé yo, tienen que buscar un método de igualación, ¿sí? Donde ya sustituyan o despejen uno de los valores, por ejemplo, despejan tensión o la normal o la fricción y después ya solo usan un método de igualación para que ya no tengan esa variable, ¿sí? La idea aquí es reducir todas las variables posibles. Por eso están las tres formas de... Hay miles de formas de utilizar el método de ecuaciones 2×2 y una de ellas es esta de suma y resta. Puede usar la de sustitución, la de eliminación, la igualación. Podemos hablar ya de otras cosas como Gauss-Jordan para una ecuación de 2×2, pero eso ya es tema que usted va a ver el otro año, creo yo. Entonces, por el momento puede usar usted suma y resta, eliminación o sustitución, como ustedes deseen. O como les deja el problema hacerlo, ¿sí? No sé si hay alguna otra duda. ¿No? Bueno, entonces, cualquiera de sus dudas, estoy ahí disponible, chicos, para que me escriban. Escríbame, por favor, por la mañana. Ya por la tarde yo me dedico a hacer otras cosas y ya no le pongo mucha atención a lo que entre de parte de Classroom, ¿verdad? Entonces, mejor si me escribe usted por la mañana
y así ya yo le puedo escribir y contestar más fácilmente. Entonces estamos, chicos, solo por favor encienda su cámara a todos, que voy a tomar unas screen ahorita para pasar asistencia a todos. Así que ánimo, chicos, sigamos adelante. Sigan trabajando con la excelencia que a ustedes los caracteriza. Ustedes son un décimo muy, muy pilas. Me asombra todo lo que saben. Y entonces sigan adelante, ¿sí? Y cualquier dudas, cualquier cosa, siempre avísenme. Y yo le voy a tratar de responder lo más rápido posible. Entonces, ahí estamos, chicos. Dios les bendiga. Cuídense. Ya pueden pasar a su siguiente clase.